Corintios en su capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Hoy día estaremos terminando este capítulo 7, en el cual ha sido extenso, sin lugar a dudas son 40 versículos. Y vamos a estar leyendo entonces desde el versículo 32 al versículo 40. Por tanto, la lectura del día de hoy es 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 40, y dice así la palabra de nuestro Señor. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Hermanos, tome asiento. Es un texto quizá un poco largo. El título del sermón del día de hoy es un consejo apostólico, porque lo que vamos a ver hoy día es la exhortación de un consejo del apóstol Pablo. La semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo los versículos precedentes a este, o sea, los versículos anteriores. En aquella ocasión estuvimos quizás conversando básicamente lo mismo, pero lo enfocamos de una manera quizás un poco diferente, en virtud de que realmente, hermanos, debemos poner nuestros ojos en lo celestial, en lo eterno, en el Señor, y despegarnos un poco, ¿cierto?, de este mundo. Deberíamos vivir en este mundo como si no viviésemos en este mundo. ¿Por qué? Porque ciertamente esta vida es polvo. La vida del hombre es como la flor, ¿cierto?, del campo, que no dura absolutamente nada. Y por tanto, deberíamos poner nuestros ojos en lo celestial, en lo eterno, donde no vamos a morir nunca más y donde vamos a estar por la eternidad, ¿ya? Ahora bien, como ya quizás algunos están relacionados, todo el capítulo 7 de esta primera epístola a los Corintios, todo el capítulo 7 viene hablando de normar las relaciones sentimentales, ¿cierto? El apóstol Pablo ha hablado a solteras, a casados con creyentes, a casados con inconversos. Y en este fragmento va a terminar, ¿cierto?, como de alguna manera haciendo una especie de énfasis particular en las personas solteras y viudas. ¿Amén? Ahora, esto solamente es una manera de introducción para ir directamente a lo que dice el texto y empezar a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. En el versículo 32 y 33, el apóstol Pablo entonces nos dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que está haciendo básicamente el apóstol es presentando una realidad, ¿no? Una realidad que nosotros podemos comprender en virtud del tiempo que tiene cada uno.
Un soltero no tiene el mismo tiempo libre que un casado. Principalmente entonces el casado ya está amarrado. Y este consejo, por tanto, va más dirigido a los solteros. Es un consejo entonces para los solteros. Ya el apóstol Pablo había, la semana pasada había dicho que la intención de él, la intención pastoral de él, en virtud de su entendimiento, era decirles, quédense solos porque así van a tener más tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Esa es una realidad. Y el consejo apunta directamente a lo mismo. Va en el mismo sentido. El apóstol Pablo deja claro que el soltero tiene mucho tiempo para dedicarse a las cosas del Señor. Tiene tiempo para buscar más, para estudiar más de la palabra, ¿sí o no? Tiene más tiempo para servirle a Dios. Tiene más tiempo para congregarse, tiene más tiempo para hacer una serie de cosas, para orar, tiene más tiempo para todo. Esa es la condición del soltero. Es impresionante ver cómo muchos jóvenes hoy día ponen excusas al Señor. Es una realidad. Siendo jóvenes, le dicen al casado que tiene 3 hijos, tiene una esposa, y el joven le dice, no, es que yo no tengo tiempo para eso. Hay que hacer, tenemos trabajo el sábado en la iglesia, necesitamos mano de obra, y ahí aparecen los jóvenes, no, yo no puedo, porque una serie de cosas. Es una realidad. Y eso básicamente lo podemos entender a la luz de que vivimos en una sociedad vanidosa, que gasta su tiempo en vanidades, en cosas mundanas, en cosas que le entretengan. El hombre es amante de su propio placer. Ahora bien, la recomendación para los jóvenes, ya se lo dice un hombre que pronto cumple 40 años, todavía me creo joven, pero sí es el hecho de que ustedes, más jóvenes que yo por lo menos, tienen energías, tienen fuerzas, ¿cierto? Tienen vigor. Y ese vigor, algunos por cara de, sí, pero sí, tienen vigor, deberían ocuparlo para las cosas santas. Los jóvenes, sobre todo, deberían ocupar su vigor para las cosas celestiales. ¿Qué daría yo, con el respeto a mi esposa, de tener ese tiempo de ser soltero y dedicar mucho tiempo a la obra del Señor? Yo ya estoy casado, es otra situación. Pero si tuviera más tiempo, ciertamente podría hacer muchas más cosas para el Señor. Pues si yo le preguntara a los jóvenes, ¿cuántos de nuestros jóvenes están escribiendo un libro? Ninguno levantaría la mano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ocupan sus tiempos en otras cosas y quizás es entendible a la luz del mundo en que vivimos. Pero el consejo del apóstol Pablo, que está intrínseco en el texto, es: el joven tiene tiempo para buscar de las cosas del Señor. Usen ese tiempo para buscar, para servirle. ¿Por qué? Porque si pensamos en el otro lado, ¿qué tiene que hacer el casado? Bueno, aquí el apóstol Pablo muestra que el casado tiene preocupación de las cosas del mundo, y en eso se refiere a las cosas que son, podríamos decir, terrenales. Cómo trabajar, ¿cierto? Cómo sustentar a su familia. De todos modos, el apóstol Pablo pone ahí una visión imposible, ¿no? Dice que el casado tiene que agradar a su mujer. Y eso, todos los esposos sabemos que es una visión imposible, porque es un trabajo continuo, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos en agradar a nuestras mujeres. Tenemos que preocuparnos de las cosas del mundo, de trabajar. El hombre casado tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que alimentar a su esposa. Ahora, como el hombre tiene que tener cuidado y esforzarse en el trabajo, quizás un buen consejo también para los varones, para los esposos que trabajen con esmero, trabajen con esfuerzo. Lamentablemente nosotros venimos con un contexto muy católico romano, que es una realidad, y vemos el trabajo como una carga, un castigo, la maldición del Edén. Y no es así. El trabajo, amados hermanos, es un privilegio. Si ustedes supieran cuánta gente anda desesperada buscando trabajo,
tomaría su trabajo, que le da mucho dolor de cabeza, y lo abrazaría y le diría, te amo. Pero la realidad es que no se valoran las cosas cuando se tienen. Trabaje bien. Uno de los, podríamos decir, distintivos reformados es cómo yo enfrento el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios y yo tengo que responder tengo que responder al trabajo mirando a Dios. Yo debo trabajar para la gloria de Dios. No, que me quejo, que las cosas no son como yo quiero, que no me levanto tarde, que llego atrás. Eso no puede ser si usted es un hijo de Dios. Usted si es un hijo de Dios, trabaje bien. Es el primero que llega, el que más se esfuerza, el que más callado hace sus cosas. ¿Por qué? Porque eso glorifica al Señor. Y por lo demás, así es como usted alimenta a su familia. Por eso el apóstol dice, tiene que preocuparse de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una familia que sostener, tiene que agradar a su esposa. ¿Y qué hombre agrada a su esposa si llega a su casa sin ni un peso? Ninguno. Una de las formas de agradar, y esto es el consejo para los jóvenes, ya vayan pensando en casarse, el varón que se quiere casar sepa que cuando usted se case, tiene que proveer a su hogar. ¿Qué hacen los jóvenes hoy día? Juegan PlayStation 2 horas. Y eso no puede ser. Los que ya están pensando en casarse, que ya tienen polola y que hoy día pueden jugar PlayStation 2, 3 horas, olvídense. Eso no puede ser en su matrimonio. Así que los que piensan casarse, yo creo que hay algunos aquí, vayan votando el Nintendo, el PlayStation, la Xbox, vayan dejando o guardada para sus hijos después, pero para ustedes no. Un varón de Dios no puede estar perdiendo el tiempo en eso. Así que, ojo. Ahora, si yo veo un casado aquí que está jugando PlayStation 1 hora en su casa, bueno, ahí eso es para reunión pastoral. No puede ser, porque un casado tiene que preocuparse de las cosas. Nosotros como casados tenemos muchas cosas que hacer. Los esposos somos sacerdotes de nuestros hogares. Tenemos que estar preparados para enseñarle a nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos que estar preparados para responderle a nuestros hijos preguntas que tienen que ver con la vida misma y sobre todo con lo que tiene relación con Dios. Por tanto, el hombre necesita mucho tiempo para estudiar la Escritura, por ejemplo. El hombre tiene que ser un hombre trabajador, esforzado. Tiene que enamorar a su esposa, ¿cierto? Tiene que cuidarse, tiene que hacer una serie de cosas para cuidar a su esposa. El hombre tiene que ser un hombre trabajador, un ejemplo para sus hijos. Y alguien del cual su esposa se sienta orgulloso. Las mujeres deben sentirse orgullosas de los esposos que tienen. Y una esposa no se va a sentir orgullosa de un hombre que está acostado todo el día, ¿cierto? Que encontró trabajo en trenes, en los trenes de durmiente. No puede ser eso. Tiene que trabajar, esforzarse, tiene que levantarse temprano y hacer sus cosas, hacer sus quehaceres. Así que varones, a esforzarse, los casados, los jóvenes, a pensar muy bien lo que van a hacer y ocupar el tiempo bien hoy día, porque hoy día tienen tiempo. Hoy día tienen tiempo para buscar al Señor. Y si ustedes se quieren casar, piensen bien lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se casan, usted está por casarse. Usted tiene que preocuparse totalmente de su esposa. Ya no hay tiempo para los amigos, ¿cierto? De que voy a salir con mi amigo de noche. No. Si usted quiere salir con su amigo, quiere tener su vida, no. Soltero. Si usted se va a casar, preocúpese de su familia. No quiere decir que ya le dé la corta a todos los amigos, no sea literal, sino que no puede, por ejemplo, irse un día, todo el día a jugar a la pelota con tercer tiempo. No, eso no corresponde. ¿Por qué? Porque usted tiene familia, ¿ya? Es que el sábado jugué un partido todo el día. No, tiene familia, ¿ya? Ahora bien, entonces el apóstol Pablo da un consejo, esto es un consejo apostólico, un consejo de parte de Dios. Jóvenes, usen bien sus tiempos. Y si miran las cosas de una perspectiva netamente espiritual, ocupen ese tiempo y quédense de esa manera. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Preocúpense entonces de usar bien sus tiempos. Ahora bien, esto no solamente para los hombres, porque como dice el apóstol Pablo, empieza entonces a hablar también de las mujeres. Y dice en el versículo 34,
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, ¿cierto?, se refiere a la mujer soltera. La doncella o la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para poder ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Las solteras, las doncellas, también deberían ocupar su tiempo en agradar y buscar cómo agradar al Señor, ¿cierto? Lamentablemente nosotros tenemos que hacer este énfasis continuo a este mundo en el que vivimos, un mundo hedonista, un mundo vanidoso, donde incluso a pesar de que sean familias cristianas, nuestras niñas y nuestros niños se ven envueltos totalmente por la filosofía del mundo, impregnados de vanidad, ¿cierto? Porque aquí yo no creo que haya ninguna de las niñas que quiera ser fea, ¿cierto? O que no les importe su apariencia, siendo solteras. No, todas son vanidosas, todas quieren ser lindas y 3 horas en el baño, ¿cierto? No es normal. Pero eso es ¿por qué? Porque ya ustedes vienen impregnadas de eso. Ahora el consejo es para las doncellas. Las doncellas deberían preocuparse de agradar al Señor. ¿Y cómo una doncella agrada al Señor? ¿Acaso una doncella no puede tener una vida de oración firme, digamos, continua? Una disciplina de estudio, ¿cierto? ¿No pueden servir también al Señor? Sí pueden hacerlo. Hay una serie de formas de servir al Señor. Y las doncellas deberían también entonces mantenerse, dice ahí, santas en sus cuerpos, y esto implica glorificar al Señor en sus propios cuerpos. No solamente en guardarlos, ¿cierto?, de la sexualidad, sino que guardarlos de cómo se muestran para el mundo, de cómo se visten. Guardar santidad en el sentido de, no significa que anden tapadas como musulmanas, no se refiere a eso. Se refiere a que no pueden caer en cómo hoy día el mundo presenta sus propios cuerpos. No les digo que no usen un short, pero que sea short, no básicamente algo que la haga ver todas. Tienen que ser cuidadosas. Y mujeres entonces, las jóvenes, tienen que preocuparse de que el Señor sea algo continuo en sus vidas. Si es que realmente aman al Señor. Tienen que buscar glorificarle. Y pueden servirle de muchas maneras. ¿Por qué? Porque la casada, y aquí también viene el consejo del apóstol, la casada no puede hacer lo mismo que ustedes hacen cuando son jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tiempo. Tienen tiempo las jóvenes. Y yo lo sé. Porque más o menos la hora de levantada de un día que no se va al colegio viene siendo entre 12 y 5 p.m., ¿o no? O sea, tiempo hay, ¿cierto? Se quedan viendo teléfono, tele, lo que sea, y no leyendo, ¿por qué? No, es que papá me quedé leyendo un libro, falso. Viendo hoy día TikTok y cuestiones que son nocivas, son malas. Tiempo tienen, así que excusas tampoco tienen. Ahora bien, la mujer casada tampoco puede usar su tiempo así. Ninguna de nuestras mujeres, de las mujeres casadas, está viendo videos de TikTok muerta de la rusa hasta las 3. Ahora, si lo hace, reunión pastoral para eso, ¿cierto? Ninguna de nuestras mujeres se levanta a las 12. No. Generalmente todas las personas, todas las mujeres que vienen a esta iglesia, 6:30 de la mañana en pie para hacer las cosas del aseo. No, pero se levantan temprano porque tienen todas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque la mujer, la dueña de casa, es una mujer ocupada. La mujer que dice que ocupa su tiempo en las cosas del mundo, las cosas terrenales, pero particularmente agradar a su esposo, tiene que hacer muchas cosas para agradar a su esposo. Ahora, alguien por ahí dijo, los hombres hablan y las mujeres se maquillan. Y eso es un comentario real y que se fundamenta en la naturaleza de tanto el hombre como la mujer. El hombre y la mujer somos por naturaleza diferentes. Y el hombre se enamora por lo visual. Pero la mujer no se enamora por lo visual. La mujer se enamora por otro lado, por el sentimental, por la palabra linda, por sentirse acogida, por ser escuchada, por sobre todo. Son diferentes. Por eso ese dicho tiene mucha razón. ¿Por qué el hombre habla? Porque el hombre no enamora a una mujer por la apariencia.
La enamora ¿por dónde? Por el hablar. Asimismo, el hombre como que no escucha mucho a la mujer, ¿cierto? Sino que más la mira. Es una realidad. Por eso la mujer se maquilla. Es una realidad. Ahora, la mujer, ¿cómo agrada a su esposo? Y esto, ¿por qué hago esta alusión? Porque sin lugar a dudas, nosotros, respecto de la apariencia de la mujer, hemos caído en extremismos, ¿cierto? Todos conocemos personas de contextos pentecostales, podríamos decir, clásicos, donde la mujer, que era una mujer bella, de repente se transformó en alguien que derechamente no quiere enamorar absolutamente a nadie, ¿cierto? Botó la depiladora, ¿cierto? Botó el maquillaje, las tinturas de pelo, todas esas cosas a la basura. Y derechamente parecen personas que realmente quisieran como ajarse a sí mismas, como que quisieran envejecerse. Y lamentablemente visten eso de santidad. Y amados, eso no es santidad. Eso es hacerse fea, nada más. Pero es una realidad, no es santidad. Por eso, y se puede da lo mismo si suena chistoso, pero es serio, es hacerse fea. No es santidad. Una mujer no es más santa porque no se depila. No es así. La mujer, la esposa, debe agradar a su esposo. Y si debe verse bella para su esposo, debe esforzarse en eso. La mujer debe enamorar continuamente a su esposo, como su esposo debe enamorar continuamente a su esposa. Si el esposo no enamora a su esposa por la apariencia, no significa que ya seamos todos unos dejados, ¿no? Pero sí podemos usar otras cosas, darle sus tiempos, ¿cierto? Un esposo debe decirle a su esposa, tomémonos un tiempo, conversemos, te invito a comer algo, te escucho, un regalo de vez en cuando, un chocolate si le gusta el chocolate. ¿Y la mujer qué debe hacer para mantener a su esposo enamorado? Mantenerse bella. Si el hombre se enamoró de su belleza, y eso no está mal. El problema cae en el otro extremo. ¿Cuándo? No hay que ser fea. Ahora yo soy una pinturita. Y paso todo el día en el gimnasio y lo único que hago es arreglada. Y finalmente esto llega tanto que yo me arreglo para los demás y quiero enamorar a todo el que me vea. Y ese es otro extremo malo. Porque yo puedo entender que hay mujeres muy bellas. Pero si usted es casada, sobre todo, y si es cristiana, sobre todo, usted debe enamorar a su esposo y a nadie más. Su belleza, sus atributos son para su esposo. Debe guardarlos. Maquíllese, vístase de forma decente para ir a la iglesia, no hay problema. Pero si usted quiere verse sensual, véase sensual cuando usted esté con su esposo. Así que la mujer no solamente entonces debe verse para su esposo, sino que también debe agradarlo en todo. ¿Y cómo agrada una mujer en todo a su esposo? Siendo una buena dueña de casa, diligente. Nosotros, ¿cierto?, tenemos el proverbio, la mujer virtuosa, debería ser una mujer virtuosa, una mujer esforzada, una mujer diligente, una buena madre, una madre sabia, una madre preocupada, una esposa, ¿cierto?, que esté preocupada de las necesidades del hogar y de su esposo. Así debe la mujer ocupar sus tiempos para agradar a sus esposos. Por tanto, ¿qué demanda todo esto? Tanto a casados como a solteras. ¿Qué demanda el agradar a sus cónyuges? Tiempo, esfuerzos, energías, ganas. Cosas que los jóvenes no tienen que gastar. Y en vez de ocupar toda esa energía, todo ese vigor en divertirse, en tonteras, porque la verdad que es pura pérdida de tiempo, dedíquenlo a agradar, a buscar al Señor. Ese es un consejo del mismísimo apóstol Pablo. Y es una realidad. Deben los jóvenes usar bien sus tiempos. Deben usar bien sus tiempos para buscar al Señor. Aprovéchenlos. Y el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿por qué? Porque no quiere darles congoja, no quiere hacerles sentir mal. Y aquí volvemos a otro punto, es ¿por qué a alguien le haría
lo acongojaría? ¿Por qué a alguien le haría sentir mal el no tener tiempo para buscar de Dios? Estaríamos hablando de un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios. Porque si a ustedes jóvenes, y aquí viene el llamado nuevamente a los jóvenes, si a usted no le duele en lo absoluto no tener tiempo para el Señor, entonces es muy probable que usted no sea ni siquiera creyente. Y ojo con eso, porque eso sería terrible. Ustedes como jóvenes aprovechen sus tiempos y oren al Señor para que ponga en sus corazones esta necesidad de buscarle. A ustedes jóvenes que pierden sus tiempos debería decirle: Señor, ¿qué estoy haciendo? Ocupen bien sus tiempos. El apóstol Pablo dice, versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sea sin impedimento os acerquéis al Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo está dando este consejo a los jóvenes no porque les quiera hacer la vida imposible, no porque los quiera hacer vivir en una cárcel, sino que es un verdadero, está fundamentado en la honestidad y en el sincero deseo de yo quiero preocuparme de su bienestar espiritual. El mundo les vende a ustedes, hagan lo que quieran, que sean libres, salgan. El Señor les dice, vengan a mí. Y eso es algo que para su espíritu es de profunda sanidad, es de profundo beneficio. Ustedes se ven envueltos entre dos filosofías. El pensamiento de Dios, por un lado, diciéndole, búsquenme y yo os llenaré. O por otro lado, la filosofía del mundo que dice, no, haz lo que tú quieras. Y si al final, sé libre, que nadie te ponga riendas. Y es por eso que hoy día tenemos una generación, ¿cierto?, que no se le puede decir feo porque entran en depresión, ¿cierto? Porque la continua búsqueda de sus propias satisfacciones, de sus propias necesidades, se han vuelto en niños de cristal. El Señor le dice, vengan a mí y conozcan lo real, ocupen bien sus tiempos. Lo dice, es un consejo decente y honesto del apóstol Pablo. Ahora bien, sigue diciendo el apóstol Pablo y redundando en este consejo. Versículo 32 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Es claro que esta carta, hermanos, se escribe en otro contexto, ¿no? La sociedad del primer siglo no era como la sociedad de hoy día. Y el apóstol Pablo está escribiendo a los padres, en este caso, de las hijas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el papel del padre en el futuro, podríamos decir, sentimental de su hija, era tremendamente ponderante. No como ahora. Hoy día, básicamente, lo que el papá piense de con quién se va a casar su hijo da lo mismo. No debería ser en una familia cristiana, podríamos decir, bien constituida. Eso no debería suceder, porque en una familia cristiana bien constituida, el parecer tanto del padre como de la madre debería ser algo que realmente le importa a su hija. Pero hoy día, como vivimos en una sociedad del hace lo que tú quieras, generalmente cada joven toma su bandera y se va a la guerra y siempre vuelve machacado y vuelve a la casa, ¿cierto? Porque son porfiados. En esos tiempos no era así. En esos tiempos los padres sí tomaban decisiones. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los padres que veían a sus hijas que ya pasaban de edad, que no eran la misma edad que hoy día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otros elementos también que son diferentes. La expectativa de vida. En esos tiempos nadie vivía 80 años, 70 años, era muy raro. Las enfermedades y un montón de cosas hacían que una persona ya de 35, 40 años, yo ya en ese tiempo ya era viejo, estaba listo. Y los que pasaban, excedían de esa edad eran pocos. ¿Por qué? Porque la gente en general moría más joven. Era muy normal también ver personas que enviudaban muy jóvenes. Hoy día existe, pero es mucho más raro. Tiene que ser un accidente, algo que suceda extraordinario, podríamos decir, para que una persona enviude más jóvenes. Pero en esos tiempos era algo normal. Las enfermedades se llevan a la gente muy rápido. Entonces, como el apóstol Pablo sabe que en ese tiempo los padres ponderaban y decían, los padres decían, bueno, mi hija está grande, ya pasó, como que ya se le va a pasar el tren, como dice, mejor que se case.
Y el punto de esto es que el apóstol Pablo dice que se case. No hay pecado en ello. Y a los jóvenes también les digo, o les dice el apóstol, no hay problema en que se casen. Cásense. No hay pecado. Pero sepan bien lo que van a hacer cuando se casen. Sepan bien el terreno que van a pisar. No es un juego. No es chiste. Y la idea es que no se casen para que duren 2 años y después se separen. Porque ese es el problema que vivimos hoy día en esta sociedad. Los matrimonios se enamoran. Imagínense la gente de Hollywood, se casa con... Todos tienen como 5 matrimonios porque se casan, se separan, se casan, se separan. Y no es así. Se supone que usted se casa y es para toda la vida. Hasta que la muerte los separe. Hasta que el Señor los separe finalmente, porque el Señor es el que se lleva la vida. ¿Amén? Ahora bien, el consejo es, este hombre, si usted quiere casar a su hija, no pecan, cásense. Pero sigue diciendo, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en consentimiento, en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Si alguien entonces está firme en su corazón, si la mujer, el joven está firme en su corazón, no tiene necesidad, en otras palabras, tiene este don de continencia y quiere quedarse solo para toda su vida, maravilloso. Esto sí que es algo raro, ¿no? En esta sociedad. Porque nadie puede estar, ahí las personas no pueden estar solas. Es impresionante cómo no, es que una mujer no puede estar sola. Y tiene un hijo, y después, no, es que no resultó otro hijo por otro lado, y después no resultó otro hijo. 5 cabros chicos, y todos son de diferentes papás. Y está sola ahora. Es muy común. ¿Y por qué? Porque la gente no puede estar sola. Si lo pensamos desde la perspectiva bíblica y de la perspectiva de la vida misma, ¿por qué una persona, un ser humano, no puede dedicarse a vivir para y con Dios toda su vida? Es raro para nuestro contexto, pero es perfectamente normal para Dios. Y hay personas que tienen el don de continencia y pueden quedarse solas y ser tremendamente gozosas y felices para toda la vida sin la necesidad de tener una pareja al lado. El apóstol dice, bueno, si usted se queda libre, está bien. Si se casa, está bien. Ninguno de los dos peca, pero yo creo que quedarse solo es mejor. Y el apóstol Pablo en su vida, ¿cierto?, lo reprodujo. Él se quedó finalmente solo y entonces hablaba desde la vereda de la experiencia también. Ahora bien, como el apóstol Pablo sabe que algunos se van a casar, entonces él viene a decir algo que también norma el matrimonio y eso es importante verlo. El versículo 39 y 40 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere o muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice el apóstol, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Cuando el Señor separa un matrimonio por medio de la muerte, ¿cierto? Porque eso es lo que finalmente sucede en términos reales. El Señor se lleva a una persona y el matrimonio queda hasta ahí. El matrimonio amarra hasta que la muerte los separe. Cuando un hombre o una mujer queda viudo, según lo que conocemos, cuando su cónyuge fallece, esta persona queda libre. Y queda libre tal como una persona soltera. Nosotros hemos hablado, ¿cierto?, de cómo una persona está en capacidad o está en forma lícita para casarse. ¿Por qué lo decimos? Porque el apóstol Pablo dice que si una persona viuda que queda libre quiere emprender su vida nuevamente, y es totalmente normal que una persona que ya fue casada después quiera casarse, esta persona puede casarse bien ante los ojos de Dios, pero dice ahí algo importante, en el Señor. Puede casarse en el Señor. ¿Y qué significa en el Señor? Significa básicamente en su ley, conforme a lo que Él dice, conforme a lo que Él establece que es lícito y lo que es bueno. Y nosotros hemos hablado en sermones anteriores de quiénes son las personas que son aptas o lícitas para casarse.
Y hemos dicho que son la persona que nunca se ha casado, o la persona viuda también, que también pueden juntarse dos personas viudas, casarse, no hay problema. Y lo otro es aquel, el único caso, aquel que ha sido, ¿cierto?, adulterado y dejado, ¿cierto?, por una esposa anterior. Son los únicos. Ahora, aquí se dan muchos casos de que una persona estaba casada antes de conocer al Señor, ¿cierto? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, eso ya es para la reunión pastoral. ¿Por qué? Porque es un caso más extenso y caso a caso para ver. Pero en sí, el consejo del apóstol para la persona que enviuda es: usted puede casarse en el Señor. Pero yo, dice el apóstol Pablo, pero yo le recomiendo o creo que esa persona va a ser más dichosa si se queda sola. Pero todo este consejo no puede ser tomado aislado, porque en esta misma primera carta a los Corintios, en el mismo capítulo 7, unos versículos anteriores, el Señor había dicho esto: digo pues a las solteras, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse soltero como yo. Siguen su consejo. Sería bueno que se quedaran solas. Pero si no tienen un don de continencia, entonces mejor cásese. Porque es mejor casarse que estarse quemando. En otras palabras, si quisiéramos nosotros redondear todo el consejo del capítulo 7 para los solteros, es este: sería bueno que se quedaran solos. Sería bueno que se quedaran solos. Pueden vivir una vida perfectamente sin esposa. Pueden quedarse solos. Y pueden ser tremendamente bendecidos por Dios, gozosos, vivir vidas felices sin estar casados. Pero si no tienen el don de continencia, entonces cásense y hagan familia. Si usted ya decidió en su corazón, cásese y sea un esposo o una esposa responsable, de cara a Dios, que glorifique a Dios. Pero sea cual sea el caso, el Señor, el mismo apóstol Pablo pone como centro algo importante. Y es que la prosperidad, la bendición, la felicidad y el gozo de cada ser humano no es mi esposa o mi esposo o la compañía que yo pudiera querer tener. El gozo, la plenitud de todo ser humano es Cristo. El Señor es el que llena todo espacio. Yo no sé si usted va a ser casado o no se va a casar. Yo no sé si usted va a quedarse soltero o va a estar casado. Eso da exactamente lo mismo, porque al final de cuentas, el centro de nuestra existencia es y debe ser nuestro Señor Jesucristo. Porque por lo demás le paso un dato. Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, sí o sí usted no va a estar casado. Usted allá no va a estar casado. Yo voy a estar convertido en angelito y voy a ver a mi esposa y ya no la voy a ver con deseo. Y ni siquiera vamos a estar casados ya. La muerte terrenal nos va a separar. ¿Cómo será eso? No tengo idea, pero así será. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que, en virtud de todo el consejo de 1 Corintios 7, poner los ojos en esa relación eterna para con Dios. Y que esa relación eterna de que tenemos con Dios norme sea lo que sea que hagamos acá en la tierra. Consideremos, por tanto, el consejo del apóstol Pablo, sea cual sea nuestra condición o a la cual lleguemos a estar, y pongamos nuestros ojos en el Señor. Amén. Vamos a orar brevemente para terminar. Amado Dios, damos gracias por su palabra. Rogamos, Señor, a usted que nos ayude continuamente por medio de la predicación de su palabra, que realmente el consejo sea y llegue a quienes particularmente usted tiene destinado, Señor, obrar. Damos gracias por la oportunidad de congregarnos como hermanos, Señor. Damos gracias por este precioso momento en su presencia. En el nombre de Jesús agradecemos, Señor. Amén. Y queremos cantar, hermanos, un último himno al Señor. Les invito a cantar entonces el himno número 34.
Himno número 34.